Hola a todos, bienvenidos a su clase de investigación cualitativa en la educación. El día de hoy vamos a revisar el tema de la etnografía. Este es nuestro temario, como ustedes pueden ver, básicamente vamos a revisar diferentes aspectos de la etnografía, que son precisamente nuestros objetivos. Conocer en primer lugar cuál es su definición, cuál es su desarrollo histórico, conocer las diferentes técnicas que la integran, ver cómo se van a relacionar con la educación y finalmente qué aportación le puede dar la etnografía a la investigación dentro del fenómeno educativo. Por principio de cuentas, nosotros tenemos dos conceptos de etnografía. El primer concepto es un concepto clásico de la etnografía. Es un concepto que hace referencia al momento en el cual nace como un método dentro de la antropología social y que hacía referencia al estudio de la cultura, la historia y la vida de los pueblos conocidos como indígenas, aborígenes, y que en aquella época eran referidos como primitivos. Es decir, aquellos pueblos que se iban encontrando países como Francia, Inglaterra, Holanda, durante sus procesos de colonización a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Sin embargo, a principios del siglo XX nosotros comenzaríamos a entender la etnografía bajo la concepción contenida aquí como concepto 2. Aquí tenemos en esta imagen a Malinowski. Malinowski es uno de los principales exponentes de la antropología, sobre todo a principios del siglo XX. Él fue hasta el Pacífico Sur, aquí está con algunos indígenas de las islas Trobriand, y él comenzó a aplicar la etnografía, pero desde una perspectiva distinta. Esto es, comenzar a representar o interpretar o traducir la cultura de aquellos pueblos que nos son desconocidos, con los cuales no hemos tenido contacto y razón por la cual nuestras culturas son particularmente diferentes. Bajo esta perspectiva, autores como Malinowski comenzaron a aplicar la etnografía ya no como un método de estudio de los pueblos atrasados o primitivos, sino como el método de estudio de los pueblos y las culturas del mundo, sin hacer esta distinción que es bastante racista. Precisamente esto está relacionado con el desarrollo histórico de la etnografía. Finalmente, ustedes sabrán que en el siglo XV países como Portugal y como España comenzaron a expandirse por el planeta colonizando a pueblos indígenas, y bajo esta perspectiva no había propiamente un desarrollo o una forma de estudiarlo, simple y sencillamente se llegaba y se les imponía. Con algunas necesidades, como aquí el Fray Servando de Sahagún, que luchó o impulsó algún estudio bastante limitado de las tradiciones de los pueblos indígenas de México, sobre todo del pueblo mexica, que estaba recién conquistado por Hernán Cortés. En realidad estaba orientado únicamente a lo práctico, a su administración, a la forma en la cual podíamos superar esas tradiciones para imponerles, como lo hicieron con nosotros, el español, la religión católica y una serie de costumbres de corte occidental. Sin embargo, en el siglo XIX, como les comentaba, y a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX comenzaron a desarrollarse estas dos muy particulares ciencias, que son la botánica y la zoología, como estudios científicos de la realidad. ¿De qué? De los animales y de las plantas. Sin embargo, estas dos, sobre todo a través del desarrollo de la teoría de la evolución de Charles Darwin, comenzaron a incidir fuertemente en la forma en la cual el Imperio Británico y también el Imperio Francés o el Imperio Holandés se comenzaban a expandir por África, por Asia, por Oceanía, incluso por algunas islas del Caribe, donde lo que ellos eran, donde su finalidad era buscar administrar de la manera más eficiente a los indígenas. Ya habían abandonado sus tendencias, por ejemplo en América, de exterminar a todos los pueblos indígenas y ahora solamente querían administrarlos, ya no querían invertir poblacionalmente en repoblar estas islas o estos continentes una vez vaciados, sino querían administrar a la gente que ya existía ahí. Bajo esta perspectiva, la etnografía tenía como finalidad dotar a los conquistadores de las herramientas y de los conocimientos necesarios para poder administrar más efectivamente a estas poblaciones, de nuevo, primitivas. Bajo esta perspectiva, la etnografía se desarrolló originalmente bajo dos teorías principales, que son el evolucionismo y el difusionismo, que tienen aquí definidos. Bajo esta perspectiva, el evolucionismo
planteaba la idea de que había sociedades más avanzadas que otras. Por eso había pueblos primitivos y pueblos occidentales europeos desarrollados. En cambio, el difusionismo planteaba la idea de que no necesariamente había escalas de evolución, sino que había pueblos más parecidos entre sí porque habían mantenido un mayor contacto entre ellos. Por ejemplo, los occidentales no inventaron ninguna de las herramientas de las cuales se valieron después para sus procesos de expansión imperial, como la pólvora, el papel, la navegación, las brújulas. Todo eso viene de China. Sin embargo, al lograr tener cierto contacto con esta civilización, es que no son civilizaciones tan distantes como lo pueden ser las civilizaciones mesoamericanas, andinas o las del Pacífico Sur o Australia. Sin embargo, les había platicado, autores como Malinowski que vimos en la imagen anterior o Margaret Mead que nosotros vemos en esta imagen, comenzaron con un nuevo desarrollo sobre la etnografía para tratar de aplicarla a los pueblos, pero desde una perspectiva distinta. Les platicaba como una forma de traducción para comprender esas culturas que nos son tan ajenas y que no son tan diversas, para asimismo poder comprender nuestro desarrollo y la forma en la cual nosotros comprendemos la realidad. Muy bien, entonces, ¿qué puede caracterizar a la etnografía? Les platicaba, una hace referencia a etnia. Etnia es una palabra que es distinta de raza, no significa lo mismo. Una raza hace simple y sencillamente referencia a una serie de características físicas, ¿no? A tener el pelo de cierta manera, el color de piel, los ojos, la boca, el desarrollo del cuerpo. En cambio, la etnia, aunque sí hace cierta referencia a una serie de características fenotípicas, hace más bien referencia a un tema cultural y sobre todo a un tema lingüístico. Una etnia es un grupo de personas que se caracteriza por tener ciertas características físicas, por tener una lengua común y a partir de esta tener una cultura propia. Este estudio de las etnias se realiza a través de sus costumbres, creencias, prácticas y mitos. Y además, como método, se dedica precisamente a tratar de registrar. Esa es una parte muy importante de la etnografía. Aquí, por ejemplo, yo les pongo una imagen sumamente racista, que es una fotografía tomada a los indios Onas que formaban parte de un zoológico humano en París. Durante el siglo XIX se puso muy de moda en Londres, en París y en todas las capitales europeas llevar representantes secuestrados de diversos grupos indígenas de África, de Oceanía y de las nuevas tierras conforme se iban conquistando, donde se les exponía, como si fuera actualmente un rinoceronte o una jirafa, para básicamente ver la diferencia entre las costumbres y poder arrojarles manís, como es costumbre de los europeos. Muy bien. Ahora sí, una vez que hemos revisado un poco la historia de la etnografía y que hemos comprendido que se dedican a estudiar la cultura de las etnias a través de sus costumbres, sus mitos, sus prácticas, ahora bien, ¿cuál es el proceso etnográfico? Pues el proceso etnográfico consiste básicamente en comenzar por el planteamiento del problema. El planteamiento del problema parte de iniciar una investigación a través del planteamiento de ciertas hipótesis. Una vez que planteamos nuestras hipótesis sobre los comportamientos humanos que queremos observar, nosotros pasamos al desarrollo del problema de investigación, que es convertir ese planteamiento, esos problemas preliminares, ahora sí, en una hipótesis de investigación y en una serie de cuestionamientos, de preguntas, de ítems que nosotros vamos a tratar de desarrollar dentro de nuestra investigación de campo. Para nuestra investigación de campo, a continuación, nosotros tenemos que seleccionar el lugar y los casos que nosotros vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque esto va a depender del éxito de nuestra investigación. Si nosotros queremos estudiar el desarrollo de, por ejemplo, las relaciones entre los profesores y sus alumnos a nivel primaria, y nosotros vamos a una escuela que solamente tiene secundaria o preparatoria, pues obviamente no hicimos una buena selección. O por ejemplo, si nosotros queremos estudiar esta relación entre profesores y alumnos en el municipio de Melchor Ocampo y nuestras primarias están ubicadas en el municipio de Tultepec o Tultitlán, obviamente no nos sirve. Esto es muy importante. Y a continuación vendría la toma de muestras. A diferencia de lo que ocurre en la investigación cuantitativa, en la investigación cualitativa la toma de muestras es
las técnicas a través de las cuales nosotros vamos a recoger la información. Y nosotros vamos a tener que definir en qué periodo lo vamos a hacer y cuál va a ser nuestra muestra poblacional, a cuántas personas tenemos que aplicarles estas técnicas y cuál es el contexto, el ambiente de estudio que nosotros vamos a necesitar para poder desarrollar nuestra práctica. De nuevo, si nosotros queremos analizar, por ejemplo, las relaciones entre profesores y alumnos, nosotros tenemos que hacerlo dentro del aula. No lo podemos hacer fuera del aula o en el parque, a menos que estemos estudiando otra cosa. Pero realmente esto nos dice que tenemos que seleccionar un contexto adecuado para el fenómeno que queremos observar. Esto nos va a llevar al análisis de los datos recabados, donde nosotros vamos a tener que hacer una comparación entre la información que planteamos, nuestras preguntas iniciales, y aquello que nosotros encontramos y que nos va a decir si logramos comprobarlas o si necesitamos replantearlas, y lo cual nos va a llevar a las conclusiones que tenemos que redactar. Esta siempre es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque no basta con haber recogido información, sino que ahora tenemos que darles sentido. Tenemos que construirlas de forma que describan todo este proceso, nos den la información que nosotros recabamos y nos diga a qué tipo de conclusiones llegamos. ¿Qué es lo que nosotros logramos comprender, describir de ese fenómeno? Debido a la longitud de esta presentación, tendré que hacer 2 videos. Hasta este punto llega nuestra primera parte y la segunda parte se encuentra en el vínculo que podrán encontrar dentro de nuestra guía de trabajo. Les agradezco su atención y continuamos dentro del siguiente video.